Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes, todo nuestro auditorio que nos sigue siempre todos los martes y jueves en punto de las 6 de la tarde. Hoy estamos en un programa más de SimiChat. Yo soy Evelyn Cruz y estoy muy contenta de que estemos el día de hoy para compartir con ustedes un tema bien interesante, que es en la mente del codependiente. Si esta es la primera vez que te conectas, te cuento rápidamente que nuestro SimiChat está ya desde hace varios años, ¿no? Buscamos brindar información basada en evidencia que tenga que ver con el bienestar en general. Nosotros formamos parte de Centro Simi de Salud Emocional, donde brindamos orientación psicológica gratuita las 24 horas del día y estamos ahí para ayudarte en el momento en que tú lo necesites. También nosotros formamos parte este programa se da gracias al área de comunicación social de Farmacias de Similares y allá en cabina nos acompaña el ingeniero Oliver Zurita, que nos está ayudando con el control del programa. Pues ya sin más preámbulo, les cuento rápidamente que el día de hoy voy a compartir este programa con el psicólogo Esaú Solchaga y la psicóloga Cassandra. Ellos forman parte del Centro CIMI de Salud Emocional, perdón, y el psicólogo Esaú en este momento va a ser el anfitrión de nuestro programa, por lo cual le cedo los micrófonos para que pueda él justamente platicarnos sobre esta dinámica. Hola, buenas tardes, Evelyn. Muchísimas gracias por tu tan amable presentación. Me permito presentarme, soy el licenciado en psicología Esaú Armando Solchaga Ortiz. Laboro aquí en el Centro CIMI de Salud Emocional. En primer lugar, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos que estamos en vivo con el apoyo en cabina del ingeniero Oliver, el cual está en las instalaciones del corporativo de Farmacias de Similares. También saludamos a todos los que nos están viendo a través de www.siminforma.com.mx y aquí en el Facebook Live. Bueno, ya les había comentado, soy el psicólogo Armando Ortiz, pero también les recuerdo que por favor pueden checar todos nuestros comentarios a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en el Centro CIMI de Salud Emocional, que es nuestra página de Facebook, en Twitter, que es @CIMISAIMX, todo juntito, o escribir a nuestro correo centro de diagnóstico @simisai.com.mx, además de que creo que es importante recordarles que estamos las 24 horas del día en nuestro teléfono 800-911-3232. Ahora bien, las relaciones interpersonales siempre son particularmente complejas y todavía más las relaciones de pareja. Eh, por esto mismo de que son muy complejas, muchas veces se pueden presentar algunas situaciones que le quitan el bienestar a la relación de pareja o inclusive a las personas que están a nuestro alrededor. Y una de esas situaciones súper importante y súper interesante es precisamente la codependencia. Y bueno, para hablar de este tema que para muchos es fundamental, tenemos afortunadamente aquí a la licenciada en psicología Cassandra Mancera, quien es también colaboradora del CIMISAE y a título personal es una muy estimada compañera, ya que trabajamos en el mismo turno, en el mismo horario y prácticamente en los mismos días. Compañera, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Y creo que lo primero y lo más importante que ha de estar en la mente de muchos de nuestros siminautas ¿es lo mismo la dependencia que la codependencia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Evelyn y Armando. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes en este programa de SimiChat, como cada jueves y martes, como parte del equipo de la línea de Simisae. Como bien decían, estamos las 24 horas atendiendo sus llamadas. Es un gusto servirles a todos ustedes a través de ese medio y a través también de estas pláticas que tenemos semanalmente. Y bueno, sí, efectivamente, las relaciones de pareja son especialmente complicadas
dentro de esta interacción que tenemos, es un motivo de consulta muy importante para nosotros como psicólogos clínicos. Atendemos constantemente estos casos. Es muy, muy frecuente realmente que sucedan problemáticas en este tipo de interacciones. Pareciera que esta parte del amor es un problema de salud pública. Entonces, bueno, vamos a tratar de entender un poquito más algunos factores que precisamente generan que existan estos conflictos dentro de las relaciones de pareja. Y sí, es una pregunta muy importante, la diferencia entre la dependencia y la codependencia emocional. Suelen usarse de una manera indistinta, pero es necesario establecer la diferencia, que tienen muchos puntos en donde hay aspectos en común, pero podríamos decir que la principal diferencia entre la dependencia y la codependencia es que una persona con dependencia emocional, pues considera que necesita de la otra persona. Hablemos en este caso de pareja, para cubrir supuestas deficiencias, carencias, ¿no? Vacíos que percibe que tiene. Y bueno, que a veces por falta de habilidades, de herramientas personales, etcétera, puede tener dificultades para poder manifestarlas, para poder expresarlas, y entonces trata de cubrir esta carencia a través de su pareja, ¿no? Como complementándose con ella. Y en la cuestión de la codependencia es distinto, porque la persona codependiente lo que necesita es que la otra persona lo necesite para poder cubrir como esta igualmente carencia o deficiencia que percibe en sí mismo, ¿no? Entonces, para el codependiente es una cuestión como, ahorita lo vamos viendo, pero parte de las creencias que tiene es que a través como de su esfuerzo, de su amor, de su cariño, de su comprensión, diferentes cuestiones, va a poder cubrir esas necesidades que tiene su pareja, y de esta forma entonces su pareja va a llegar a necesitarla, por lo tanto quererla, y entonces nunca se va a ir de su vida, ¿no? Porque me necesita, entonces soy importante para la otra persona, y de esta manera como que garantizo que no se vaya de mi vida, ¿no? Entonces, es una cuestión donde más que una demostración de amor, digámoslo así, el ayudar a la otra persona en la codependencia, es una demostración de dependencia. Entonces podríamos decir que la dependencia es yo la necesito, yo lo necesito, y la codependencia es quiero que él me necesite. Pues más que querer, necesito que el otro me necesite, ¿no? Okay. Porque si habláramos de que quiero, sería una cuestión ahí flexible dentro del pensamiento, a lo mejor algo más de preferencias, deseos, pero cuando ya se vuelve una necesidad, necesito que mi pareja me necesite, entonces ahí ya tenemos este problema de codependencia. Oye, y ya que tenemos esta distinción de codependencia y dependencia, y hablando específicamente en la dependencia, ¿qué hace que una persona sea más proclive? ¿Qué factores, qué ingredientes tiene que haber dentro de la persona para que sea más proclive a la dependencia emocional? ¿Qué nos hace dependientes? Ok, bueno, pues podemos hablar de varios factores, tanto emocionales en nuestra conducta y en nuestro pensamiento, pero finalmente los factores emocionales y de conducta son un resultado principalmente de cómo funciona el pensamiento, ¿no? Entonces, pues podemos tener algunas cuestiones como la inmadurez emocional, ¿no? Que implica, pues, impulsividad, algunas cuestiones como búsqueda exagerada de emociones, de sensaciones, bajos umbrales al dolor emocional, etcétera. Pero si nos concentramos en realmente el origen del problema, pues tenemos varios esquemas maladaptativos, les llamamos, varias ideas que digamos que por compartir una característica en común forman como si fuese una red de ideas que entonces nos llevan a que nosotros tengamos una percepción pues inadecuada de nosotros mismos,
a partir de la cual comenzamos a relacionarnos con los demás, ¿no? Hay diferentes tipos de estos esquemas maladaptativos como para relacionarnos con las otras personas de esa forma inadecuada. Uno de ellos, por ejemplo, es el considerarse incapaz de enfrentar la vida solo, ver como el mundo muy hostil, la vida muy difícil. Es un esquema de baja autoeficiencia. No creo que por mí mismo pueda enfrentar las diferentes problemáticas que se van presentando de esta forma. En mi percepción, mi autopercepción de baja autoeficiencia o baja autoconfianza, entonces yo me apego a una persona que perciba que puede ser como mi guardaespaldas emocional, ¿no? Esa persona que me brinde protección, esa persona que me pueda cuidar, que me pueda ayudar a resolver, y termino apegándome entonces a una persona que me genere esa seguridad interpersonal, o sea, una seguridad basada en alguien más. Ese es un ejemplo de algún esquema que nos puede llevar a una cuestión de dependencia emocional. Bueno, pero por ejemplo, ahorita tú acabas de mencionar esquemas, ideas, cosas que tenemos aquí adentro, dentro, válgase la expresión, de nuestra mente. Pero, ¿cómo las podemos ver? ¿Qué nos puede indicar algunos indicadores de estos esquemas, de estas ideas? Y no nada más a nosotros como psicólogos, digamos, para cualquier persona, así, indicadores claros que nos digan, oye, esta persona es, o muy probablemente es dependiente emocional. ¿Algún indicador que podamos ver, así que nos diga una banderita roja? Ok, sí, bueno, primero que nada tenemos la parte de la disfuncionalidad social, digámoslo así, es decir, que ya comenzamos como a entrar en conflicto, ¿no? Socialmente dentro de las demás relaciones, además de que la misma relación de pareja se va mermando, ya tiene como conflictos con mayor constancia, pues también otras relaciones se ven afectadas, ¿no? La parte a lo mejor familiar, laboral, académica, cualquier otro ámbito en el que nosotros nos lleguemos a desenvolver, pues también se ve afectada, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones en la mente del codependiente es que quiero tener como el monopolio, la exclusividad de quién ayuda a mi pareja, ¿no? Porque si alguien más la ayuda, entonces de pronto se puede dar cuenta que no me necesita tanto. Y si no me necesita tanto, entonces pues se puede ir, ¿no? Me podría dejar, me podría abandonar, me podría cambiar por alguien más. Uh-huh. Y de esta manera, si por ejemplo algún amigo o familiar empieza a ayudarte también con algún problema, con algún tema, entonces viene ahí como una cuestión de manipulación, ¿no? Bueno, es que, no sé, tu familia no apoya nuestra relación, la manera en la que educamos a nuestro hijo, no está de acuerdo con cómo llevamos nuestro matrimonio, nuestra relación, lo que sea. Y entonces, pues la persona se empieza a distanciar también, ¿no? de ese núcleo para no entrar en conflicto con su pareja. Entonces, bueno, ese es un indicador que ahí, esta parte del malestar social es una de las cosas que nos podrían llevar a pensar que esto está sucediendo. Y bueno, también otra cuestión es que hablaba hace rato de la diferencia entre preferencia y necesidad, ¿no? Una cosa es que yo prefiera y otra cosa es que supuestamente necesite. Cuando yo lo que siento es que necesito estar cerca de la otra persona, de mi pareja, entonces igualmente ya hay un conflicto, ¿no? Esa dificultad para distanciarse, para hacer las cosas de una manera a lo mejor más individual. Entonces también es un indicador que de hecho pues puede incluso generar como una cierta abstinencia que también se llega a manifestar de forma física, ¿no? No olvidemos que a final de cuentas la dependencia puede llevar a cierto punto a cuestiones ansiosas, depresivas, y pues esto se va a ver manifestado igualmente como nuestro cuerpo, ¿no? Al estar lejos de la persona, no tenerla disponible, e incluso no tengo como capacidad de controlar cierta compulsividad, ¿no? Es decir, ciertas conductas así
como muy, muy constantes, a lo mejor de estarme comunicando con mi pareja, ¿no? A lo mejor de estar revisando con quién está, dónde está, eso también son indicadores de dependencia emocional. La llamada Y toxicidad, perdóname por interrumpirte. sí, sí, sí. Perdóname por interrumpirte, la llamada toxicidad. Bueno, y perdóname otra vez la interrupción. Vamos a No, hacer sí, una pequeña pausa. claro. En un momento continuamos para todos los que nos están viendo. En un segundito continuamos. Muchas gracias. Regresamos. Muchísimas gracias a todos por seguir aquí con nosotros, con este interesantísimo tema, con la licenciada Cassandra Mancera. Ahora bien, también les invito a todos los que nos están escuchando y todos los que nos están viendo que por favor chequen nuestra página de internet en donde pueden encontrar mucha información sobre este tema y sobre muchos otros. En nuestra página de internet es www.cimisai.com.mx. Y antes de continuar, Cassandra, ahorita viendo dentro de las preguntas que nos están compartiendo nuestros siminautas, hay una que se me hace muy interesante y fundamental. Nos está preguntando, hola, buenas tardes, ¿cómo puedo saber que soy dependiente de mi pareja? ¿Cómo se lo explicamos pues, a nuestros usuarios? ¿Cómo se lo explicamos a una persona que no es psicólogo y que no sabe nada de esto? ¿Cómo le hacemos saber que es dependiente de su pareja? Si lo es o no lo es. Ok, bueno, precisamente la última pregunta responde un poco en parte de eso. Es decir, a pesar de todo el malestar que llega a generar tanto social, emocional, ¿no? Estas reacciones que de pronto pueden venir, que a la falta de contacto con la pareja, pues son normalmente como estos indicadores que nos podrían estar como mostrando una alerta de que hay que atender esta situación, porque, bueno, si bien el origen hablábamos que tiene que ver con el pensamiento, esto va a ser un tanto complicado de identificar si no hemos pasado como por un proceso de análisis, ¿no? Que llevamos a terapia. Entonces, principalmente la parte del malestar emocional y el malestar social, y la parte somática también puede ser un indicador de que algo está yendo mal, además de que pues comienzan a existir bastantes conflictos dentro de la relación de pareja. Ok. Ahora bien, Ahí, sí, perdón que interrumpa, entonces parece ser que la persona que es dependiente siempre está, pues, muy en contacto con su pareja y prácticamente la pareja se vuelve su mundo, ¿no? Porque lo que decía un poquito hace rato entendía que esa parte social también se limita, ¿no? Afecta un poco esa parte social y la dependencia se vuelve, pues, de muchas formas, no solo emocional, sino que también, ¿no? Ya se va también a otras áreas. Algo que quería retomar rápidamente, que hace ratito también preguntaba Esaú, ¿no? De estos puntos de cómo identificar ser dependiente, cómo identificar también ser codependiente. La principal, diferencia sería que la persona codependiente es quien controla, de alguna forma manipula la relación, y la persona dependiente es la que justo tiene la necesidad, ¿no? De que el otro le resuelva
muchas cosas en su vida. ¿Sería así un poquito resumiéndolo, Cassandra? Sí, sí, bueno, aquí en la parte de la persona codependiente, pues tiende a ser principalmente celosa, manipuladora y posesiva. Son como 3 características muy destacables. Celosa porque, ¿qué pasa? Que estoy yo apoyando a mi pareja, ¿no? Porque, no sé, necesita bajar de peso, ¿no? Por decir cualquier cosa. Puede ser, por ejemplo, que tiene un problema de adicciones, problemas académicos, laborales, económicos, porque una cuestión muy puntual es que la persona codependiente únicamente se va a sentir atraída por alguien que tiene conflictos en cualquier ámbito, ¿no? Autoestima, económico, laboral, lo que sea, pero tiene algún problema que entonces yo te voy a ayudar a resolver, pero como después comienzas a tener ya una cierta confianza, porque entonces empiezas a crecer y tal vez tienes más confianza en ti, ¿no? Tal vez con este problema de necesito bajar de peso, ¿no? Y entonces comienzo a tener más confianza en mí, comienzo a lo mejor a cambiar hábitos, comienzo a involucrarme en actividades que no sentía la confianza como para hacer, no sé, a vestirme de forma diferente, etcétera. Entonces, la persona codependiente comienza a experimentar estos celos. ¿Por qué? Porque percibe un riesgo de pérdida, ¿no? Parece que ya no me necesitas tanto. Entonces, si ya no me necesitas tanto, es muy probable que me vayas a dejar. Y luego viene la parte de la manipulación, ¿no? Y entonces, como de, pues es que últimamente ya te centras mucho en lo de tu dieta, ¿no? Y lo de tu ejercicio, y antes tenías tiempo para más cosas, para más actividades, nos divertíamos más, ahora ya hay ciertas actividades que no quieres hacer porque interfieren con tu meta, y entonces la verdad es que antes me gustabas más, ¿no? Entonces viene ahí una cuestión de manipulación emocional donde pues la otra persona como que retrocede, porque también yo como persona dependiente con alguien codependiente siento que al que mi pareja me diga algo así, entonces como si le estuviese traicionando, ¿no? Porque ella estuvo ahí en mi peor momento, me ha ayudado todo el tiempo a pesar de cualquier cosa, y entonces, bueno, pues mejor, pues sí, vamos a seguir haciendo ejercicio, pero ya vamos a hacerlo juntos, ¿no? O en otro gimnasio o en casa nada más. ¿Por qué? Porque no quiero que de alguna manera tal vez conozcas a otras personas, ¿no? Comiences a interactuar más, sigas teniendo ese crecimiento, vayas perdiendo como esta parte que, como de este déficit supuestamente, y entonces nuevamente como que te coloco en la misma posición para que me sigas necesitando, que esa sería la parte, por ejemplo, de las prohibiciones o el control. Wow, muy interesante, pero también retomando un poquito el tema, vámonos hacia las explicaciones que muchos de los pacientes, muchos de los usuarios tienen y de sus inquietudes. Por ejemplo, la forma en que nos criaron, los vínculos de apego que tuvimos en la infancia, influyen en la forma en que generamos nuestras relaciones de pareja y en que seamos o no seamos codependientes. Sí, sí, totalmente. Porque, vaya, nos relacionamos a partir precisamente de ese tipo de apego que tengamos, ¿no? Entonces, si yo tengo un apego evitativo en donde yo suelo como rechazar o sea, exijo y demando, claro, ese amor, esa aprobación, ¿no? Esa intimidad, pero al momento de que la relación entonces comienza a ser, o sea, que implica una cuestión más emocional, más íntima, entonces me alejo, ¿no? Es una cuestión que para la otra persona pues resulta confusa, porque si yo me acerco a ti, entonces tú te alejas, pero luego cuando entonces yo pues me empiezo a alejar porque ya no tengo de otra, entonces otra vez te vuelves a acercar, porque finalmente hay un apego, ¿no? Pero la persona le teme como a esta intimidad porque finalmente implica tener que lidiar con sus emociones y no sabe cómo, por ciertos aprendizajes que también tuvo, tuvo en la infancia, que bueno, eso también como que se relaciona con otro tema por allí de heridas de
de la infancia, pero bueno, regresando a la pregunta, sí nos relacionamos a partir de eso, ¿no? También el otro es el apego ansioso, donde yo busco esa intimidad, esa proximidad, y si la otra persona se aleja, entonces yo empiezo a tener todas estas reacciones, como hablábamos de la abstinencia, porque es para mí un alto nivel de estrés el que la otra persona se comience a distanciar o entremos en conflicto y exista la probabilidad de la ruptura, y entonces necesito corregularme emocionalmente, ¿no? O sea, que me ayudes a regular mis emociones. Y ya después tenemos el apego mixto, que es algo verdaderamente cansado porque es una combinación de las dos. Oye, ahorita que nos estás mencionando los distintos tipos de codependencias, así como hay distintos tipos de codependencias en la pareja, la pregunta entonces sería, ¿por qué somos más codependientes con la pareja y no con otras personas? ¿Por qué necesariamente la pareja? Ok, bueno, pues lo que pasa es que precisamente a partir de esos como déficits que percibimos en nosotros mismos, pues al conocer una persona, comenzar a interactuar con ella, percibimos supuestamente como esas características que nosotros consideramos que no tenemos, ¿no? Entonces, tal vez yo tengo una cierta característica en donde, como decían, el déficit de la baja autoeficiencia, siento que no puedo resolver los problemas, ¿no? Constantemente me siento atemorizada por distintas cosas que implican las exigencias y las demandas de la vida o de diferentes ámbitos de mi vida. Y de pronto me encuentro por allí una personalidad a lo mejor antisocial, ¿no? Que es que parece que no le teme a nada, ¿no? Y no, como que no piensa mucho a futuro porque tiene allí ciertas características de impulsividad, y entonces se le ocurre algo y inmediatamente lo hace sin pensar más, y entonces empiezo yo a pegarme a eso porque de alguna manera siento como que me complementa y que ya no tengo yo que preocuparme por ello, ¿no? Porque la otra persona de alguna forma se encarga como de resolver, se encarga de cumplir, de cubrir con ese déficit, y entonces yo como persona dependiente cada vez voy siendo más dependiente porque la otra persona cada vez va tomando más ese rol en mi vida, pero nuevamente no es una cuestión como desde el amor, ¿no? Sino desde la dependencia, y entonces ese amor empieza a enfermarse, a trastornarse, y entonces mis monstruos del armario se juntan con tus demonios de tu infierno y ya caemos en la parte de la dependencia, y bueno, es cuando la relación empieza a fallar muchísimo. Entras en un círculo vicioso, casi, casi como una adicción. Pero bueno, afortunadamente hay muchas personas interesadas en no caer en esto y en saber lo suficiente para no caer en esto o inclusive para salir. Personas como, por ejemplo, Verónica Jiménez, que nos manda saludos, muchísimas gracias. Hola, Verónica. Blanquis Pérez, también, muchísimas gracias por estar aquí. Luis Ábalos, Serafín Hostal, personas interesadísimas en el tema, ¿eh? Inclusive nos los están agradeciendo y te lo agradecemos a ti, Cassandra. Ahora bien, creo que es tiempo, a menos que Evelyn me corrija, creo que es tiempo de hacer una pequeña pausa. Correcto. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Muchísimas gracias.
Hola otra vez, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Estamos con el interesantísimo tema de En la mente del codependiente y tenemos varios saludos, varias preguntas y varios comentarios, los cuales, bueno, aparte de que tenemos a mucha gente que nos está diciendo que qué tema tan interesante, también tenemos algunas otras preguntas, como por ejemplo, ¿por qué una persona con ansiedad puede generar codependencia? Particularmente, ¿por qué una persona con ansiedad eh, genera codependencia? ¿Se tiene esa percepción o esa idea? ¿Es correcta? Bueno, pues es que, bueno, habría que revisar ansiedad exactamente desde qué punto, ¿no? Como un rasgo de personalidad, o como una cuestión como en la parte de enfermedad, digámoslo así, pero vaya, sí, o si es desde un apego ansioso, pero total de que, por ejemplo, si tenemos una personalidad obsesiva compulsiva, ¿no? Que es una de las personalidades ansiosas, y esta personalidad está muy orientada como al cumplimiento de objetivos, como muy orientada al éxito, ¿no? Suele tener como que muy buenos resultados dentro de la parte laboral, por ejemplo, pues finalmente puede tener también alguno de los esquemas maladaptativos de los que hablaba en un inicio. Y entonces, a lo mejor tengo un esquema, no sé, de baja asertividad, en donde yo no tengo, parte de mi déficit es esta cuestión como del autorrespeto, ¿no? Y entonces yo comienzo a negociar con mis derechos, diferentes tipos de derechos, ¿no? Hablando, por ejemplo, de los derechos asertivos, como derecho a decir que no, derecho a decir qué hacer con mi tiempo, con mi dinero, derecho a estar solo, diferentes derechos que tenemos. Y entonces comienzo a negociar con ellos porque tengo nuevamente ese temor, porque las relaciones de dependencia están basadas en el temor, en el miedo a la pérdida, para que la otra persona no se vaya, ¿no? Entonces, finalmente aquí el punto, más que como esta parte de la ansiedad, es el tema de los esquemas que puedo yo tener dentro de mi pensamiento, porque recordemos que el codependiente también tiene una autopercepción como mm, de baja, o sea, de baja autoestima o de algún déficit que presente, y pues a partir de eso se relaciona. Y entonces yo, para sentirme suficiente o para sentirme valioso, necesito que alguien me necesite, y entonces encuentro mi valor a través de la otra persona. Entonces, pues es algo que puede suceder si están allí como esos esquemas. Ahorita, ahorita Luis Ábalos en los comentarios nos está haciendo una pregunta que se me hace tremendamente interesante. Inclusive voy a dejar de lado mi siguiente pregunta porque nos está diciendo, ¿hay algún grado de dependencia o codependencia donde todavía sea funcional o siempre es dañino tener cierto grado de dependencia? ¿Es un todo o nada o hay grados, en pocas palabras? Ok, bueno, pues aquí finalmente la parte de la dependencia hablábamos que implica este tema de control, ¿no? En ambas implica la necesidad de control en la otra persona, pero ya en un punto en el que se empieza a transgredir como esa esencia de la persona, ¿no? Entonces, es como la violencia, ¿no? Tenemos diferentes niveles de violencia y diferentes manifestaciones de violencia que las podemos medir, por ejemplo, con el violentómetro, pero sigue siendo violencia, ¿no? Entonces, igual que este tema de la violencia, se espera que vaya incrementando, 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 y pues llega a un punto en el que es insostenible, ¿no? Incluso siendo ya algo muy disfuncional, se puede mantener esa dependencia. Sí, claro que hay personas que pueden tener diferentes
niveles de dependencia, ¿no? En función de estas como características que hablábamos, emocionales, conductuales, dentro del pensamiento, a lo mejor algunos factores de protección, es decir, algunas características como para poder superar esa relación, ¿no? Alguna característica allí de vulnerabilidad al dolor emocional. Entonces, si soy un tanto, como, si tengo un poco más a lo mejor de fortaleza esta parte de experimentar el malestar emocional, pues es más probable que termine la relación y que me vaya yo por un sufrimiento constructivo que implicaría el comenzar a elaborar el duelo, a que me quede en un sufrimiento destructivo y mantenerme en la relación. Entonces, pues individualmente podríamos tener mayores niveles o menores niveles de dependencia, pero a final de cuentas, si la relación se mantiene, esto va a comenzar a ser algo ya crónico, ¿no? Porque es como mencionaba en un inicio, entre más dependa yo de ti, también menos me voy a demostrar que puedo por mí misma, por mí mismo, y entonces más voy a comenzar a necesitarte y es complicado poder salir de esa situación. Claro que se puede, pero es complicado y que entre más pasa el tiempo, pues más crónico se va haciendo el asunto. Podríamos pensar, Precisamente, ay, perdón, perdóname, Evelyn. perdóname, Armando. Podríamos pensar entonces que entre más crónico, más violencia puede haber dentro de esta codependencia. Sí, sí, claro, porque va aumentando, o sea, a lo mejor en un inicio está la parte de, como decía, las bromas hirientes o las devaluaciones, ¿no? Como antes me gustabas más, ¿no? Resulta que yo estoy teniendo un crecimiento y viene esta devaluación a todo lo que yo he construido y entonces ya después se incrementa la parte de control, ¿no? De, bueno, ya no vas a tal lugar o ya no te vistes de tal forma, porque a lo mejor es porque, te interesa alguien más, ¿no? Quieres gustarle a alguien más y luego ya viene la parte de los celos, que es un siguiente nivel de violencia, y luego ya de ahí pueden venir cuestiones como de agresiones físicas, ¿no? Y bueno, se va incrementando. Sí, definitivamente la parte de la dependencia siempre implica distintos grados de violencia. Creo que algo que también podríamos empezar a preguntarnos, ¿no? Sobre todo para identificar si somos dependientes, codependientes, ¿no? O el grado en el que estoy es que qué tan mal también me estoy sintiendo ahí, ¿no? Si no tengo como muy claro, ¿no? Tal vez todos esos síntomas, qué tan mal me estoy sintiendo ahí, podría ser también un factor, porque podría pensar en relaciones de pareja que a lo mejor tienen diferentes discusiones que dependiendo de la situación pueden ser normales dentro de una relación, ¿no? Pueden llegar a ser también van a ceder, ¿no? En ciertos momentos, pero esto no significa necesariamente que van a ceder por necesidad, ¿no? Sino porque son partes de los acuerdos que pueden hacerse dentro de la pareja. Tal vez vale la pena que quien también nos preguntaba eso, si tiene dudas de sí mismo, pueda llamarnos también a Simisae, que nos pueda platicar muy específicamente a lo mejor la dinámica que está teniendo y juntos poder definir si estamos dentro de este rol, ¿no? De codependencia. Sí, de hecho, bueno, en esta parte de la violencia también, si es tal vez más evidente la violencia del otro hacia nosotros, pues cuando comenzamos a perder asertividad y dejamos de defender nuestros derechos, con tal de mantenernos en la relación ya empezamos a renunciar a nuestros principios, a nuestros valores. Entonces es ahí cuando decimos que el amor se corrompe. Y pues es una forma también, digamos, de violentarnos a nosotros mismos porque comenzamos a renunciar a aquello que tenemos derecho con tal de mantener un vínculo, en lugar de trabajar desde esos aspectos que tenemos como área de crecimiento, ¿no? Como área de oportunidad. Y es una manera también de, como mencionaba en el otro esquema, de falta de autorrespeto. Precisamente en esta falta de autorrespeto, en este tipo de esquemas,
ahorita nos están haciendo dos preguntas muy interesantes, pero las voy a dejar para nuestro próximo bloque. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Buenas tardes otra vez a todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros con este interesante tema de En la mente del codependiente. Antes de continuar, bueno, tenemos saludos y felicitaciones para Cassandra de parte de Rocío RS. Felicidades a la licenciada Cassandra, excelente terapeuta. Freddy Zárate nos manda felicitaciones a todos en el CIMISAI por nuestro excelente trabajo. Muchísimas gracias, Freddy. Pero también tenemos preguntas y creo que son las preguntas idóneas para empezar a darle cierre a este interesante tema, porque, por ejemplo, hasta este momento hemos estado hablando de cómo es el pensamiento del codependiente, qué hay dentro de su mente, qué creencias nos mantienen. Oye, el control, el no sentirnos bien con nosotros mismos. A lo mejor alguien diría que nuestro tanque de gasolina emocional está un poquito bajo y demás, pero ahorita ahorita hace unos momentitos nos hicieron una pregunta que nos dice, inclusive dos, voy a soltarla al 2 por 1, nos dicen, entonces ser codependiente tiene que ver con no poder soltar a la persona, y luego alguien más nos hace la pregunta de ¿cómo le podemos hacer para romper estos esquemas? ¿Cómo podemos hacerle para hacerlo? Ok, bueno, respecto a la primera pregunta, pues sí, porque al menos en apariencia como que resulta más sencillo cubrir ese déficit a través de alguien más, ¿no? Que enfrentarte a tus propias ideas como más profundas, de dónde surgieron y cómo funcionan, y entonces atreverte a cuestionar tu propio pensamiento, a debatirlo, a ponerlo en duda todo lo que sabes, o lo que o cómo has pensado hasta el momento, y entonces tener todo un proceso de reaprendizaje para establecer nuevos esquemas y ya poder relacionarnos de una forma sana. Esto es un proceso que implica, pues, es un tanto de dolor emocional, pero como decía al principio, es un malestar que es más bien constructivo, ¿no? Que el malestar, pues digamos, inútil, destructivo, que nos deja en el mismo punto. Entonces, pues sí, de alguna forma es como aparentemente más sencillo, al menos al corto plazo, de cubrir ese déficit con otra persona que someterme a un proceso, digámoslo así, donde pues tengo que reestructurar todo el pensamiento, o al menos esa parte en donde está fallando. Es usual que vayamos a terapia buscando como el alivio del síntoma, eso que nos está molestando, pero no propiamente generar el cambio, porque el cambio es algo que nos exige mucho y que requiere pues todo de nuestra parte. Y en cuanto a la segunda pregunta, que tenía que ver, ¿me puedes repetir la segunda pregunta, Armando, por favor? ¿Cómo podemos romper estos esquemas? Esa era la segunda pregunta realmente. Sí. Okay, precisamente bueno. Creo que lo acabas de decir bastante bien. Sí, el dolor está asegurado, hay que tener el objetivo bastante claro, pero entonces
eso nos lleva a la pregunta del millón. ¿Es posible hacer todo esto a través, por ejemplo, de los servicios que nos da Simisai? ¿Cómo Simisai podemos apoyar a personas que quieren romper con estos esquemas? Ok, bueno, a través de Simisai, pues intentamos acercarnos a ustedes a través de diferentes formas. Esta es una de ellas y bueno, la línea telefónica que convencionamos está disponible las 24 horas, todos los días del año y de manera totalmente gratuita. Pues sí podemos llevar un proceso que no se limite únicamente a alguna llamada, ¿no? En medio de una crisis, sino que también podamos llevar un seguimiento con alguno de los psicólogos que estamos acá, para poder ir identificando ya con acompañamiento de un profesional qué es lo que está pasando y generar esas estrategias, herramientas que nos permitan superar no solo este tema, sino cualquier otro que podamos estar lidiando con él en este sentido psicológico y a través de esos cambios entonces comencemos a integrar nuevas ideas, nuevas experiencias a esos esquemas de los que hablábamos y mientras demos como nuevas evidencias de que las cosas pueden funcionar de una forma distinta, entonces nuestro pensamiento va a ir cambiando, pero hay que estar dispuestos a lo mejor el malestar en el corto plazo por ese bienestar en el largo plazo, que ya implicaría pues esos cambios un tanto más permanentes, ¿no? Más estables para poder desestructurar lo que nos estaba causando ese conflicto y tener ese proceso de reaprendizaje en lo que estamos necesitando a partir de esas áreas de oportunidad que tenemos. Entonces es estar dispuestos a sufrir un poquito de sufrimiento a corto plazo, reestructurar, reaprender, alejarnos, yo creo que de la persona dependiente o codependiente. A manera de conclusión, en unas cuantas palabras, ¿qué le podrías decir a nuestros siminautas acerca de cuál sería el primer paso a seguir, así a manera de conclusión? Bueno, este tema del amor, que finalmente es un sentimiento, si bien es algo que se construye de alguna forma como en lo social, pues también es una construcción individual. Entonces hay que asumir esa parte de responsabilidad que tenemos en la manera en cómo nos relacionamos con los demás, darnos esa oportunidad de reaprender algunas cosas que tal vez en nuestro pasado tuvimos ciertas experiencias y a partir de ese momento entonces se originaron esos esquemas maladaptativos, pero si hay un indicador de que las cosas no están yendo bien, que normalmente lo identificamos a partir de ese malestar emocional, social o en la parte, como decíamos, física, como de la somatización, entonces hay que revisar qué es lo que está pasando y cuando ya estamos en una relación de pareja y esta ya tiene un problema de dependencia, de codependencia, sí es necesario pues tener en cuenta que el desapego es sin anestesia, ¿no? El desapego es a partir como de este contacto cero, ¿no? Sí hay que estar dispuestos a esa pérdida, poder construir ese proceso en donde aceptamos el fracaso de la relación y estar dispuestos a la pérdida de la otra persona antes que la pérdida de nosotros mismos, porque también dentro de todo ese proceso de dependencia se van perdiendo muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor yo en un inicio tenía ciertas actividades, ciertos gustos, ciertos intereses y ya me acoplé y me amoldé tanto a mi pareja que ya no tengo claro realmente qué es lo que a mí me interesa, qué es lo que yo quiero para mí, qué es lo que a mí me gusta y todo empieza a girar alrededor de la otra persona. Eso sin mencionar la parte de la violencia, ¿no? Como decíamos, la cuestión del codependiente
es complicada de identificar porque aparentemente es una persona altruista conmigo, ¿no? O sea, lo da todo por mí, todo para mí, pero es algo que llamamos una sobrecompensación, es decir, está tratando de dar en exceso, o sea, en una medida desproporcionada, porque de verdad se siente como tan insuficiente o que es una persona que tan difícilmente se podría llegar a amar o que de verdad soy alguien que en cualquier momento me van a abandonar, ¿no? Y entonces doy todo y todo y todo y todo y como que genera allí una supuesta condición de deuda con la otra pareja, y pues yo veo a alguien que me ha apoyado y que me ha ayudado en todo, ¿no? Supuestamente, y entonces terminar una relación que viene desde la codependencia, decíamos como que causa esta sensación, sentimiento de traición hacia alguien que siempre ha estado para ahí, pero es un altruismo falso, ¿no? En donde, pues antes que tener ese miedo a traicionar a la otra persona, pues tendría que ser ese temor a traicionarnos a nosotros mismos por mantener el vínculo. Entonces, sí, es una decisión que no es sencilla, pero debemos de pensar en ese largo plazo y también preguntarnos, bueno, ¿qué podría suceder si se mantiene la relación, ¿no? Si yo me mantengo en esta relación de pareja y las cosas ya están de esta manera, ¿qué puedo esperar dentro de un tiempo? ¿Qué cosas podrían suceder? Y tratar también de erradicar esas creencias que pues es algo que llevamos también en un proceso terapéutico. En CIMISAE pues cuidamos mucho esta parte de que sea psicología basada en evidencia. Entonces, en estos tipos de enfoques, pues tenemos las estrategias ya que hemos comprobado, ¿no? Y que se ha verificado a través de investigación que pueden resolver esos problemas, que pueden resolver determinado motivo de consulta, y pues sí necesitamos de acompañamiento de un profesional. Hay Definitivamente. muchas, perdóname, Cassandra, hay muchas cosas que todavía seguir hablando, y yo no dudaría que los que nos están escuchando quisieran todavía a lo mejor un segundo programa para poder complementar, ¿no? Con bibliografía, incluso cosas que nos puedan ir recomendando a todos los que estamos como muy atentos a este tema, ¿no? Ahí por ahí alguien decía todavía que se sentía morir, ¿no? Cuando tenía sin la persona, ¿no? Cuando estaba en una relación de este tipo, y justo poder trabajar con ese esquema, ¿no? De me voy a morir sin esa persona, es un esquema que romperlo cuesta, pero con ayuda todo se puede trabajar, ¿no? Ojalá consideren todos estos aspectos que Cassandra nos ha estado comentando. ¿Correcto, Armando? Completamente correcto. De hecho, agradezco muchísimo las últimas palabras de Cassandra y inclusive las voy a integrar a mi práctica profesional, esa de que el desapego sin anestesia no tiene precio, porque efectivamente hay que romper los esquemas, hay que romper ciertas conductas, y eso no necesariamente es fácil. Todo para ceñirnos a un esquema de bienestar, como infortunadamente nosotros nos tenemos que ceñir al tiempo del programa. Sí, les agradezco muchísimo a las dos el haber estado aquí presentes. Les agradezco los saludos que nos envían, por ejemplo, Serafín Hostal, Fernando Miranda, Santi Carmona, Ana Aguilar, Santiago Lezama, Elizabeth Cruz y un largo etcétera. Cassandra, te agradezco muchísimo tus muy acertadas palabras. Realmente estás recibiendo felicitaciones, ya que eres una excelente terapeuta. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el CIMISAE. Y a todos los que nos ven y a todos los que nos escuchan, les recuerdo que nos pueden contactar las 24 horas del día al 800-911-3232, a nuestras redes sociales que ya he mencionado con anterioridad a lo largo del programa: Messenger, Facebook, WhatsApp y todos los medios de contacto que cada vez se vuelven más tradicionales. Cassandra, te agradezco muchísimo, un verdadero gusto tenerte aquí. Evelyn, Muchas también te gracias a agradezco ustedes por la muchísimo. invitación.
Sí, muchas gracias a ambos. ustedes y a toda la gente que nos acompaña. Y les agradezco a todos los siminautas que hayan estado aquí con nosotros. Buenas tardes, buenas noches y descansen, por favor. Hasta luego. Hasta luego.